pues damos el comienzo a este diálogo, ¿no?, en el que queremos hablar de ese concepto, el contrato social, ese nuevo contrato social del que se viene hablando desde hace algún tiempo. En unos momentos, como haces mención en el libro, Antón, en los que se hace recomendable la reflexión. Creo que no debo ser yo quien se extienda en el escenario nuevo que tenemos delante, el profundo cambio socioeconómico que se está produciendo y cómo, pues, incluso en visiones un poco apocalípticas, ya se nos habla de el final de la era de Occidente, una era antiliberal, antiélite, y al final, digamos, el debate que subyace a todo esto es que nos planteamos si no es necesario plantear las bases de un nuevo contrato social, ¿no? Entonces, la cuestión sería, tenemos por delante un escenario que exige un nuevo contrato social. ¿Qué es este nuevo contrato social? ¿Qué piezas deben estar dentro de este contrato social y qué piezas no? Creo que al final, en vez de quizás estructurar el debate en distintas preguntas, si os parece, iniciamos, digamos, una ronda de intervenciones y comenzando, por supuesto, por Jordi y por Luis, y a continuación, si quieres, entramos a fondo en la cuestión. Eso sí, todos ustedes, para poder participar en el debate, van a recibir unos papelitos en los que me van a pasar a continuación para gestionar el turno de preguntas al final y poder aprovechar al máximo el privilegio de la compañía de nuestros invitados. Jordi. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a empezar por algo que no sé si te hago un favor o no, pero como aunque hay muchísima gente, los focos impiden ver a más de la mitad, tengo la sensación de que estoy en familia y por tanto puedo decir cosas como las que voy a decir ahora. Insisto que no sé si te hago un favor. Este libro me hubiera gustado escribirlo a mí. Así de claro lo digo. Creo que es un libro que merece la pena ser escrito y merece la pena ser leído. Y es un libro que tiene al menos 3 lecturas. Si me permiten, hablaré de ellas, luego me tomaré un minuto de publicidad y terminaré con una coda. Tiene una primera lectura respecto a lo que podríamos llamar algo que se está constituyendo ya como un nuevo consenso. Hay ya mucha gente que estamos de acuerdo en los 3 primeros elementos del análisis que hace Antón en el libro. La crisis que hemos vivido, sí, fue una crisis de sobreendeudamiento, pero fue un sobreendeudamiento que era la otra cara de la moneda de un incremento en la desigualdad de la distribución de la renta. De alguna forma, lo dice casi textualmente así, en lugar de subir el salario, se le daba un crédito para mantener viva la demanda efectiva. Eso hay mucha gente, cada vez más, que estamos convencidos de que eso fue así. Eso es bueno saberlo por conocer el origen de la crisis y por evitar que pueda volver a pasar. Además de generar ese sobreendeudamiento, ese incremento en la desigualdad en la distribución de la renta explica, según el autor, una parte de las razones por las cuales nuestro contrato social establecido comúnmente en la transición saltó por los aires. Hay una segunda lectura que también va generando un amplio consenso y es, hombre, que a lo mejor las políticas que pusimos en marcha para hacer frente a esta crisis no fueron las más adecuadas. Estuvieron claramente presionadas, indicadas y sugeridas por el miedo de los acreedores, pero para sorpresa de muchos, incluido el autor, algunos de los países deudores las compraron y posiblemente no fue la mejor manera de responder a una crisis de sobreendeudamiento motivado por un problema de desigualdad de renta, el bajar salarios y recortar gasto público. Posiblemente no fue la mejor solución y, de hecho, eso produjo una segunda recesión que solo ocurrió, como señala el autor, en Europa, que fue el único que hasta el 2012, cuando empezó Draghi con su nueva política monetaria, hizo esta política. Y el tercer elemento, que también yo creo que forma ya parte de una cierta ortodoxia a la que nos hemos apuntado muchos, es que el giro, el cambio, lo que permite que se acabe la prima de riesgo, lo que permite que se inicie la recuperación económica en España y en Europa, tiene que ver con muchas cosas, pero posiblemente la más determinante es la nueva política monetaria del Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo, con Draghi al frente, empieza a comprar deuda pública y empieza a comprar
títulos de deuda de las empresas, en lugar de tener que salir a los mercados a pelearse con primas de riesgos de 400 o 500 puntos, pues eso ayuda a reforzar la confianza en el euro y, por tanto, a ir reduciendo ese ataque que se experimentó por parte de esto que llamamos los mercados financieros internacionales, y eso permitió dar un cierto respiro. Además de esto, el relajamiento con las políticas presupuestarias y fiscales. Es curioso recordar ahora cómo tanto el último gobierno socialista como el primer gobierno del Partido Popular tenían compromisos firmísimos de reducción del déficit público que lo llevaban al 3% en el 2012, me parece que era. Todavía no hemos llegado al 3% y estamos unos cuantos años más tarde, por tanto es evidente que ha habido un relajamiento. Y seguramente también las reformas aplicadas, todo esto también forma parte de la ecuación, pero es una lectura un poquito distinta de lo que hasta ahora quizá había formado parte de la ortodoxia dominante. Empieza a surgir un nuevo relato, ahora que se dicen estas palabras, de lo que ha pasado y de por qué ha pasado, y creo que es importante señalarlo porque, como digo, está muy disperso por ahí, hay mucha gente, hay muchos estudios, muchos análisis de investigación académica que Antón nos sintetiza y nos traduce y nos pone juntos en una visión que yo creo que es francamente interesante. Hay otro tercer punto que tiene que ver con el futuro. Hay quien piensa que en el caso de España, y ya vuelvo a España solo, bueno, esto ya está todo hecho y solo es un problema de esperar. Hemos hecho lo que había que hacer y ahora ya, a sentarse a esperar que el crecimiento económico todo lo cura, todo lo resuelve y basta con que pase el tiempo para que los males de la crisis que todavía están pendientes de superarse se vayan superando. Y ahí Antón, y otros muchos con él, dice con rotundidad, mire, no. La verdad es que la recuperación, la innegable recuperación de la economía española, creo que nadie la cuestiona, nos está permitiendo aflorar todo lo que nos queda pendiente de hacer desde mucho antes, problemas muy de fondo, problemas de verdad estructurales, y a los que ahora me referiré, que no se han abordado durante los últimos años por distintas razones, también el autor habla de ello, pero que tienen que estar encima de la mesa. Es decir, tenemos mucho que hacer. Y a lo mejor no es exactamente lo mismo que hemos hecho lo que tenemos que hacer. Si esto no lo dice el autor, lo digo yo, pero creo que le interpreto. Si se te rompe una pierna, te pones una escayola. Pero, hombre, una vez se te ha curado el hueso, te quitas la escayola. No te estás toda la vida con la escayola porque ha funcionado, que me ha permitido recuperarme de la ruptura del hueso. Estamos en el momento, posiblemente, de quitarnos la escayola y empezar a hacer terapia, hacer otras cosas distintas de las que hemos hecho hasta ahora. Porque además, y en esto también entra el autor, en este momento solo el crecimiento económico no basta para recuperar los niveles de cohesión social y los niveles de igualdad en la distribución de la renta que teníamos antes, porque los mecanismos que permitían que el crecimiento económico llegara a todo el mundo han saltado por los aires. Y, por tanto, las válvulas que hacían que el efecto rebosamiento del crecimiento, cuando crecemos, acabamos creciendo todos porque ese crecimiento llega a todo el mundo, han saltado por los aires y, por tanto, todavía con mayor razón, tenemos que hacer cosas si queremos no resignarnos a vivir en una sociedad con una desigualdad como la que tenemos, con un nivel de pobreza como el que tenemos, con un nivel de productividad como el que tenemos o con las carencias y las reformas a las que me dedicaré un poquito más tarde como las que tenemos. Por tanto, hay un origen de la crisis distinto del que muchas veces se nos ha contado, no es un problema solo de fiestas, de vinos y rosas, ni de manirrotos, ni de vivir por encima de nuestras posibilidades. Hay una narración diferente de por qué hemos salido de la crisis y, sobre todo, hay una lectura muy distinta de la dominante de las tareas que tenemos que hacer para que esa salida de la crisis pueda ir en beneficio de todos.
El autor hace también un tercer punto que tiene que ver con el futuro. ¿Por qué ha pasado esto? Y esto es importante tenerlo en cuenta para ver el futuro. Y utiliza y cita la famosa frase de Vargas Llosa, de Conversaciones en la Catedral, ¿dónde se jodió? ¿Dónde se jodió Perú? Dice él, ¿dónde se jodió España? ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Y ahí hace una interpretación, recoge dos datos que a mí me han parecido, cuando los leí dije, joder, no me había atrevido yo a ponerlo así, pero es verdad. Nuestro estado del bienestar no redistribuye la renta como debería. Ni nuestros impuestos ni nuestros gastos son tan redistributivos como suponemos o como decimos. Y por tanto, esa es una de las piezas que se han averiado y que dificultan que simplemente con el crecimiento económico podamos superar todas las dificultades. Pero dice otra cosa, nuestro sistema democrático no ha sido lo suficientemente eficaz y ágil como para capturar todas las demandas sociales o incluso, diría yo, la evolución que se ha ido produciendo como consecuencia de la crisis en las demandas sociales. Se ha quedado estrecho y eso ha provocado cambios de desafección, ha provocado terremotos electorales como los que vimos en las dos últimas elecciones, el fin del bipartidismo, la entrada de fuerzas políticas nuevas en el Parlamento, demandas nuevas de distribución y de organización de nuestro sistema territorial o de nuestras relaciones entre los españoles, como le queramos llamar. Y todo eso, el sistema democrático ha tardado mucho en asumirlo, si es que lo ha asumido, que ese es otro de los temas a debate. ¿Por qué? Ahí dice una cosa que yo comparto a medias. Acusa directamente a las élites, llama así, las élites españolas, prácticamente desde la democracia hasta aquí, han hecho dejación de sus responsabilidades de pedagogía política, en lugar de enfrentarse a los ciudadanos para explicar y hacer pedagogía de la necesidad de las reformas y de la necesidad de los cambios de comportamiento, han preferido acogerse a la disciplina externa que ha significado Bruselas o los mercados financieros. Las cosas hay que hacerlas no porque sea bueno hacerlas, sino porque nos obligan a hacerlas. Es que Bruselas dice, es que si no los mercados financieros, es que si no el capitalismo global o la globalización. Hemos buscado alguien, un agente externo, al que trasladarle la responsabilidad última de aquellas cosas que eran buenas hacer por nosotros mismos y hemos perdido ahí la oportunidad de hacer ese ejercicio de pedagogía política. Es muy duro, supongo que eres consciente, es muy duro con lo que él llama las élites, no necesariamente solo políticas, las élites de nuestro país durante estos últimos años. Yo añadiría, creo que la partitocracia también ha jugado un papel importante aquí. Creo que el problema no es solo, como se ha dicho durante mucho tiempo, el bipartidismo. Creo que el problema es la partitocracia. Creo que durante los últimos años hemos ido perdiendo el discurso de lo que nos une, hemos ido perdiendo la idea del interés colectivo, del interés común, de que a veces, más allá de lo mío, existe lo nuestro, y también de vez en cuando hay que hablar de lo nuestro, y en eso me da lo mismo 2 que 4. Tengo la impresión que pasar de 2 a 4 no ha mejorado ese punto, es mi opinión, es mi percepción, y por eso seguimos estando donde estamos. De cara al futuro, hay todo un programa de reconstrucción de este país en torno al cual el autor llama a construir ese nuevo pacto social. Es un programa, en fin, los que hemos hecho algunos programas electorales, y yo participé el primero en el 86, Joaquín Almunia, que está aquí, todavía me gana, pero desde el 86 ya ha llovido un poco. Reconocemos el enfoque de programa electoral en el sentido noble del término, es decir, una visión comprensiva de los problemas que requiere tocar todos los palos y no solo unos. En ese programa, Antón dice algunas cosas
que me han llamado la atención más que otras, como suele ocurrir. Por ejemplo, el tema de la productividad, ese también forma parte de un discurso que ya empieza a hacer mucha gente. España tiene un problema de productividad. A ver si nos aclaramos. De la productividad de la buena. La productividad como el colesterol, lo hay bueno y malo. Si expulsas trabajadores, mejora la productividad, mala. Si mejoras la tecnología y la gestión, mejora la productividad, buena. Y ahí, además del tema del tamaño de las empresas, que ya también empieza a ser algo muy trabajado, incorpora explícitamente el problema de la gestión empresarial. La gestión empresarial en España es manifiestamente mejorable. No, mi empresa no, bueno, pues tu empresa no, pero las cientos de miles de empresas que hay en este país tienen un problema de gestión empresarial del que no se suele hablar, y eso tiene especial valor, desde mi punto de vista, dicho no solo por el profesor, sino por el que ha sido presidente del Círculo de Economía de Barcelona. Y creo que es importante tenerlo encima de la mesa. Minuto de publicidad. El programa es muy interesante, abarca además temas políticos, temas de democracia, temas de programa económico, hace una distinción que a mí me ha gustado mucho entre cuestión catalana e independentismo. Es más, llega a decir que el independentismo impide resolver la cuestión catalana. No lo dice él, lo traduzco yo. Todo se puede negociar menos la independencia. Por tanto, si lo que me pones encima de la mesa es la independencia, lo siento, no hay nada que negociar. Y por tanto, no hay nada que ayude a resolver la cuestión catalana, siempre que creamos que la cuestión catalana no es la independencia, y hay mucha gente aquí y allí que eso es exactamente lo que cree. Pero iba al minuto de publicidad. Leyendo esa parte de fundamento del nuevo contrato social, de ese programa económico, me he acordado mucho de Luis, porque yo estoy seguro que Antón no lo conoce, pero me ha recordado mucho a este acuerdo que firmamos en marzo del 2016, que pudo ser un acuerdo de gobierno si Pedro Sánchez hubiera sido investido presidente, y que en gran parte trabajamos y mucho Luis Garicano y yo mismo. Y me ha gustado porque me ha dado garantías, porque yo estoy seguro que tú no te has leído el programa, y por tanto que alguien listo y a quien yo admiro haya llegado a conclusiones similares, a mí no es que no me fiara de ti, Luis, ni de mí mismo, pero me da una garantía adicional de qué oportunidad perdimos. La coda. Bordea un poquito el libro, un poquito, aunque dice que no en la introducción, no lo cumple, el queísmo, el que hay que hacer. Bien, esto es una enfermedad española. Lo que hay que hacer es... Bien, los que hemos, como yo digo, los que pensamos en términos de BOE, es decir, en términos de lo que se puede hacer, nos interesa que nos digan cómo hacerlo. Yo he sido, como se ha recordado, ministro de Administraciones Públicas, y honestamente lo intenté todo lo que pude y un poquito más, y hasta creo que alguna cosa hice, pero claro, cuando sigues oyendo, no, hay que hacer una administración eficiente, ágil, ya, vale. ¿Y cómo la hago? ¿Te crees que yo no me lo sé? Hay que hacer un sistema tributario flexible, eficaz, recaudador. Sí, vale. ¿Te crees que no me lo sé? Dime cómo. Porque en el análisis del cómo es donde vemos dónde están los problemas, dónde están las dificultades, quién se resiste, cuáles son el juego de alianzas que hace falta para vencer esas resistencias. Es en el análisis del cómo donde podemos llevar a la realidad ese qué o lo que hay que hacer, que si no queda en la utopía. Ahí lo bordeas un poco. Hay mucho hay que hacer, pero sin acabar, en algunos casos entras más en detalle, en otros no entras tanto en detalle, supongo que porque si no te hubiera salido 3 tomos, y hubiera sido una cosa impracticable, pero me atrevo, Antón, a retarte o a pedirte a que ese sea tu siguiente libro. El cómo podemos hacer las cosas que casi todos o que muchos sabemos que hay que hacer. Y termino.
este no es un tema fácil, dejando al margen cualquier referencia religiosa y por tanto sin ánimo de que nadie se siente ofendido, yo siempre digo que los 10 mandamientos son reglas de conducta bastante razonables. No matar, no robar. La Iglesia lleva 2000 años para que los cumplamos. No es fácil cumplir lo que sabemos que hay que hacer. Y eso exige, tanto a nivel individual, porque seguimos comiendo y bebiendo y haciendo menos ejercicio del que todo el mundo nos dice que tenemos que hacer, a nivel colectivo ocurre igual, aunque el enfoque tiene que ser distinto. Pero incorporar ese enfoque en el análisis brillante de personas brillantes como Antón Costas en este libro, a mí me gustaría que lo hicieras en el próximo. Gracias. Comparto mucho lo dicho por Jordi. En primer lugar, comparto la apreciación de la escritura, y que también habló Ramón de ella, transparente, clarísima, extremadamente legible. No parece economista. No, el argumento muy claro, y yo creo que el libro es brillante y efectivamente creo que cualquiera estaríamos orgullosos de haberlo escrito. Yo diría, el libro, digamos, tiene, ahora hablando un poquito con Antón, hay como dos componentes del contrato social, ¿no? Hay un componente del contrato económico-político y hay un componente del contrato territorial. Hoy es el día en el que, con claridad, parece que nuestro contrato territorial está en una situación muy comprometida, y me gustaría entrar en este punto también en mi comentario. Pero empiezo con el contrato, digamos, social, con cómo una sociedad decide que va a crear y distribuir riqueza. Y aquí, yo diría, en la parte del diagnóstico, voy a decir que en la parte de recomendaciones estoy muy de acuerdo, en la parte del diagnóstico quizás no tanto, o no completamente, o no tan de acuerdo como Jordi. La verdad es que el tema de la austeridad lo he visto siempre un poquito menos en el siguiente sentido. Efectivamente, ojalá los alemanes nos hubieran dejado dinero. Pero cuando te has endeudado a una moneda extranjera, una moneda que no puedes imprimir, como era el euro, si los que te están prestando dinero te dejan de prestar, realmente no es que estés haciendo una opción voluntaria por recortar, es que realmente yo no creo que hubiera una opción política ahí. Yo creo que ahí la opción ha venido de fuera, que es que, oye, pues te dicen tus prestamistas que no te dejan dinero y ha habido que echar el freno de mano. La parte que sí que comparto y que tiene, quizás es la parte más novedosa de este libro y la parte más en la que Antón hace más énfasis, yo creo, es el tema de la desigualdad. Los libros que han venido hasta ahora no han enfatizado tanto hasta qué punto la desigualdad era algo que venía de antes, que crecía y que realmente provoca el estallido. Y que la desigualdad, cuando viene la recuperación, es incluso más problemática políticamente. Les hago una imagen que ha hecho Antón, que yo no había visto, que escribe Antón, que yo no había visto nunca, que me ha parecido muy clara, ¿no? Que es, uno está en la autopista y está parado. Las dos líneas están paradas de la autopista, los dos carriles. Entonces, uno está, ¡jo, qué rabia, voy a llegar tarde y tal! Y de repente el carril de la izquierda se empieza a mover. ¡Jo, estos tíos ya empiezan a moverse! Y de repente el carril de la izquierda acelera. Y uno está ahí parado en su carril, diciendo, bueno, ¿pero qué pasa? O sea, yo también me tengo que mover. Y esto es porque ya se van, ¿no? Y aquello acelera hasta que uno, en la imagen de Antón, pues ya cruza su vehículo y se lía, ¿no? Es decir, cuando viene la recuperación y algunos empiezan ya a ser adelante y otros se ven sumergidos en la pobreza, esa desigualdad realmente crea el estallido o el potencial para el estallido. Creo que esa visión de la importancia de la desigualdad en el nuevo contrato social es clave y comparto completamente esa apreciación. ¿Cuál es el contrato social que hace falta? Antón propone 4 tipos de contrato social y lo resumo muy brevemente para que todos tengamos un poquito la idea de lo que él piensa. Habla del contrato que venía de antes, digamos, el contrato Thatcher, Reagan, Blair, casi, Schroeder, los líderes, digamos, de la socialdemocracia y de las economías de mercado más de los años 90, ¿no? Clinton incluso, que es un contrato, digamos, que él llama cosmopolita tecnocrático, que es básicamente bajos impuestos, poca redistribución y básicamente pues, va a llegar hacia abajo la prosperidad. Globalización sin restricciones, podríamos llamar este contrato. Y él lo contrapone
y entonces, como reacción a estos contratos sociales, a este contrato social, ha surgido dos reacciones duras, que son el contrato populista de derecha y el populista de izquierda. El populista de derecha pues, es antiglobalización, como el de izquierda. El de derecha es antieuropeísta, yo creo que en gran parte como el de izquierda. La diferencia es que el contrato populista de derecha es identitario y parte de la democracia iliberal, en la que unos deciden, digamos, sin mucho control y autoritario. La democracia de izquierda también tiene democracia iliberal, pero tiene muy elevado gasto público y más intervencionismo y más igualitarismo. No, somos conscientes, digamos, de estos dos contratos en nuestro entorno, incluso en nuestro país. Y lo contrapone, digamos, el contrato que él propone, que es el contrato liberal socialdemócrata, si fuera de Ciudadanos diría liberal progresista, que tiene como elementos la globalización con compensaciones. Sí, hay que globalizar, el mundo se mueve, pero hay que compensar a los perdedores, la integración europea más equilibrada, la libertad de empresa en un mercado competitivo, con verdadera competencia de empresas. Por cierto, que Antón hace mucho énfasis aquí. Y estoy muy de acuerdo, una sociedad solidaria con redistribución, bastante redistribución y un estado de bienestar personalizado con cuentas individuales, etc. Yo diría que en este contrato social nos encontraríamos cómodos una proporción muy grande de la población con diferentes grados de redistribución. A lo mejor yo diría, hombre, pues este impuesto tiene que ser el 47, a lo mejor yo diría, pues tiene que ser el 40, bueno, pues vale, el 43, etc. O sea, más o menos llegaríamos a un acuerdo en el que desde un sector, digamos, relativamente avanzado del Partido Popular, por ponerlo en términos españoles, a un sector razonable del Partido Socialista, pues encontraría la gran parte de la población. Y efectivamente comparto con Jordi la idea de que el qué es ampliamente compartida en ese sentido. El problema es que a esta idea, digamos, incrementalista del cambio, en la que tenemos unos logros y vamos mejorando estos logros, en la que yo creo, en la que Jordi cree, en la que Antón cree, en la que me apuesto que gran parte de las personas aquí creemos, que es una idea que, bueno, a veces va a ir esto un poquito más hacia la izquierda, a veces va a ir más hacia la derecha, pero vamos a ir más o menos progresando. Se pone una idea que yo no creo que sea un contrato social diferente. Yo creo que es un conjunto de creencias diferentes. Yo lo llamaría, habiendo vivido en los 3 países donde he residido, leninismo. Es un nuevo leninismo. Es una idea, o sea, cuando Trump hace unas reformas el jueves y viernes presupuestarias que eliminan completamente los subsidios y la obligatoriedad del seguro social, con lo cual destruyen el programa de seguros sociales de Obamacare, él no está diciendo, hombre, Obamacare tiene problemas, vamos a bajar este impuesto y tal. No, él dice, esto lo quiero dinamitar, quiero que se vaya al garete. Cuando en el Partido Conservador británico dice, vamos a salir de la Unión Europea porque nos oprimen. Bueno, pero ¿usted qué va a hacer a cambio? No sabemos, pero esto es un desastre, queremos otra cosa. No está pensando, bueno, vamos a mejorar un cheque más grande, un cheque más pequeño, que nos dejen hacer esto, otro. No, queremos romper la baraja y nos tiramos todos por el barranco y ya veremos. Y cuando el separatismo catalán nos plantea lo que nos está planteando hoy con esta carta, no están planteando, hombre, pues sí, claro, España puede mejorar y Cataluña tiene problemas, pero es un país que, hombre, se vive muy bien y usted va a Gerona y la gente está feliz y usted va tal, pues hombre, pues nos molesta esto, nos molesta lo otro, vamos a mejorarlo. No. Está diciendo, por eso digo, llamo el nuevo leninismo, está diciendo cuanto peor, mejor. Vamos a destruir todo, vamos a crear un enfrentamiento civil y luego vamos a ver qué surge. Entonces yo contrapondría estas visiones, una visión incremental, que puede ser más tecnocrática o menos, pero que al final es una visión posibilista, con la visión que ahora parecen exigir muchos ciudadanos. Los ciudadanos que dicen, oye, pero ¿qué vas a perder tu prosperidad? Ah, me da igual. Oye, pero que a lo mejor hay un conflicto. Bah, me da igual. Oiga, que en Brexit, oiga, que es que si usted no firma un acuerdo en el próximo año, usted no va a poder acceder. Bueno, ya se arreglará. ¿Cómo que ya se arreglará? ¿Cómo se arreglará? ¿Quién lo arreglará? No, bueno, ya veremos. Esto realmente, a los que estamos un poquito viéndolo desde dentro, pues a mí, sinceramente, me deja totalmente desconcertado, ¿no? En ese sentido, esta idea que decía Jordi de no el qué, sino el cómo, es la que yo llevaría al extremo. Que es, oye, sabemos
más o menos hacia dónde tienen que ir nuestras sociedades y más o menos parece que la gente en un amplio espectro estaría más o menos de acuerdo con diferencias obvias y vemos, para nuestro terror y asombro, y digo terror, lo digo con literalidad, no con que mucha gente dice, no, vamos a tirarnos aquí, vamos a montar un lío y veremos qué sale. Oiga, ¿pero cómo que veremos qué sale? Yo, en ese sentido, Antón da dos posibilidades, ¿no? Al principio del libro habla, esto es una consecuencia de la austeridad. Porque, claro, porque hemos recortado contratos sociales, hemos recortado tal. Sí, pero tampoco ha habido tanta austeridad en Estados Unidos. Y la gente tampoco se ha ido contra las opciones tanto ante-austeridad. En el final del libro da una explicación más estructural. Yo no sé si estás de acuerdo que hay un poquito dos explicaciones ahí, que es la incertidumbre con el cambio tecnológico en la globalización. La clase media está asustada, la clase media dice, oye, ¿aquí qué pasa? Que yo, ¿a dónde va este mundo? Que lo paren, ¿no? Que repartan las cartas otra vez, que a mí esto no me gusta dónde va, ¿no? Incertidumbre con la robotización, con la desaparición de los trabajos rutinarios, con la globalización, etc. Yo no sé cuál es la razón de las dos, la verdad. Yo creo que es más el tema de la pérdida de los trabajos rutinarios, etc. Lo que sí que sé es que si va a jugar el mundo a esto del leninismo, al final alguien va a conseguir romper el jarrón. A lo mejor va a ser Inglaterra que se va a quedar sin acuerdo en su salida, en su Brexit. A lo mejor va a ser Estados Unidos que va a tener un problema gordísimo si realmente los seguros sociales se caen, etcétera, etcétera. A lo mejor va a ser España, en la que estos señores pues están intentando provocar enfrentamiento social, a ver qué pasa. Oiga, a ver si se mueren unos cuantos y cuando se mueran unos cuantos, pues habrá una negociación. Oiga, ¿cómo que cada vez se mueren unos cuantos? Esto, o sea, a mí me parece demencial. Pero esa es la actitud en la que está mucha gente. Yo, mi gran duda, Antón, y lo que yo me gustaría que planteara, que es una variación de lo que ha dicho Jordi del cómo, es un poco la pedagogía, que es como desde donde estamos nosotros le decimos a la gente, oye, cuidado, no, en Inglaterra decían Project Fear, usted me quiere dar miedo. Oiga, no, yo no le quiero dar miedo. Yo le quiero explicar que si dejamos de comerciar, vamos a tener un problema. No, pues esto usted me quiere asustar. Oiga, no, yo le estoy... O sea, hay un problema realmente de comunicación y viene de la falta de credibilidad de las élites económicas, en particular los economistas. Oye, nos habéis llevado a esta crisis del 2008, ahora ya nos creemos, ¿no? Oiga, pues vale, habremos metido la pata, ¿no? Pero, o sea, usted, un médico, a lo mejor no diagnostica bien su enfermedad, pero no decide irse al curandero. Vamos a tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, con esa pérdida de credibilidad viene la incapacidad de convencer a la gente de que, oye, vamos a hacer las cosas incrementalmente, etcétera, ¿no? Un comentario muy breve sobre el problema. Entonces, mi reto es la pedagogía y el cambio y el cómo conseguimos traducir lo que es un contrato social con amplio consenso en un programa que realmente la gente entienda y comparta a pesar de su falta de confianza en las élites que lo proponen. Y mi segunda pregunta crítica viene del tema territorial. Antón comenta una cosa que muchos hemos observado, que es que España tiene un problema de Estado autonómico. Hay demasiada desigualdad, hay ineficiencias, hay cosas que no funcionan, hay regiones que a lo mejor contribuyen y reciben poco, etc. Y luego, en otro, digamos, capítulo separado, en otro tratamiento separado, habla del problema catalán en varias dimensiones, ¿no? Claro, a mí lo que siempre me surge cuando veo esos problemas es que a mí no me da la impresión de que las soluciones de esos problemas sean las mismas o compatibles. Lo que España necesita hacer para tener un Estado autonómico que funcione mejor, en palabras de Antón, es que redistribuya mejor y más. Pero es que si redistribuye mejor y más, Cataluña, muchos de Cataluña van a decir, oye, no, eso no es lo que yo quiero es quedarme con mi propio dinero. Bueno, pero si son las personas que pagan impuestos y no... O sea, usted en particular no está pagando, además está pagando lo mismo que el mismo señor Andalucía, ¿no? Pero es que yo me quiero redistribuir a mí mismo. Bueno, entonces, los dos problemas, el problema del Estado autonómico, y esto creo que Jordi también tendría mucho que decir, ¿no? El problema del Estado autonómico y el problema catalán no son necesariamente ni los mismos ni requieren soluciones compatibles. No compro, claro, Antón es lo más razonable en este tema, pero no compro su visión de que es que, claro, nos fastidiaron el Estatut, el Tribunal Constitucional lo hizo terrible. Yo se lo oía siempre a los catalanes y siempre les preguntaba, oye, ¿qué era esto? ¿Qué es esto del Estatut? ¿Qué pasó? Y tal. Nadie me decía nada muy preciso. Y me lo estudié. Resulta que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut básicamente lo que quita es el Consejo General del Poder Judicial catalán. Aparte de la disposición adicional tercera, que era sobre cuánto invierte el Estado en Cataluña.
es que un Consejo General del Poder Judicial, cualquiera que sea la Constitución, no cabe en la Constitución un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña separado, que nombre a los jueces catalanes, etc. No cabe de ninguna manera. La solución que Antonda es, oye, vamos a recuperar lo que se mutiló del Estatut. Pues yo la verdad es que no sé si se mutiló. Está la Constitución dice que hay un Poder Judicial único en España y no cabía. Los 6 o 7 artículos que se quitaron, uno lo puede ver con cuidado. La lengua, el que Cataluña es una nación, no se quitó, a pesar de que en Cataluña está todo el mundo convencido. Eso está en ese estatuto. Entonces, yo no estoy seguro de dónde está el núcleo de lo que podemos hacer para resolver las cosas, que haga las dos cosas, que resuelva el problema territorial y resuelva el problema catalán, que no son los mismos ni parecen, en muchos casos, compatibles. Y termino con el tema de las creencias. Cuando yo decía, Antón, tú dices 4 contratos sociales y yo no sé si son más bien 4 visiones. Y en Cataluña, España, en el asunto este del autogobierno, realmente a partir del 1 de octubre es que casi parecen 2 visiones. O sea, 2 realidades observadas del mundo diferentes. Lo que una persona está viendo en Madrid y lo que una persona está viendo en Barcelona, en muchos casos, es una realidad diferente. Dependiendo de qué personas, por supuesto hay personas que estarán más cerca, pero y en este tema de los 4 contratos sociales también. O sea, realmente hay un tema de convicción profunda de mucha gente que hace que la discusión que tuvimos Jordi y yo durante 8 semanas, oye, qué nivel impositivo, cuánto gasto y tal, oye, pues estoy en desacuerdo tanto, pues hombre, pues menos, pues venga, tal, más competencia, hombre, pues lo hacemos de esta manera. Esa es una discusión que al final siempre se va a encontrar solución. Cuando es una discusión profunda de creencias y de visión de la realidad, yo no sé si existe. Yo creo, Antón, que entre tantos temas, ¿no? Esta narrativa del nuevo contrato social, Sí. cómo se pone en práctica, ¿no? Y luego esa componente ya en clave española, ¿no? Territorial, ¿no? Yo venía con la idea de dar una clase, pero se me ha transformado en un examen. Y claro, se me mueve un poco el suelo bajo este nuevo prisma. Rápidamente también, primero los agradecimientos y uno muy sentido, porque no es protocolario, es a la Fundación, a su presidenta, a su anterior director y al actual. Porque primero, como académico y como ciudadano, un reconocimiento a la magnífica labor que ha hecho y que sigue haciendo la Fundación, presidenta. Yo me he beneficiado y los míos, es decir, el grupo de gente de la Universidad de Barcelona que estaba en mi grupo, en mi departamento, nos hemos beneficiado durante muchos años de la generosidad, en todos los sentidos, de la generosidad de esta fundación. Y hoy quería aprovechar la ocasión para agradecerlo públicamente a su presidenta y a sus 2 directores. Agradecer también al editor. Lo tengo claro, no se escribirían libros si no hubiese editores. Pero en un sentido que no, porque ya podrías también editar libros sin el editor, no. Yo creo que el editor es un personaje, una figura esencial, porque en muchas ocasiones te da el tema, ¿no? En segundo lugar, Te da la tabarra. La tabarra es un buen editor, lo he aprendido con Ramón, es como un perro de presa, ¿no? Que te va andando alrededor, que te va mordiendo un poquito sin hacerte mucho daño, ¿no? Pero te va mordiendo y te va recordando. Yo sé que cuando me llegan felicitaciones por un artículo, sabía que él estaba pensando en la fecha, en el deadline que yo le tenía que entregar. Pero él sabe, no es cuestión de hacerlo público, que en este caso, en este libro, tengo que agradecerle mucho su paciencia, su apoyo, que fue importante en algunos momentos, y eso, y el ser perro de presa para que en circunstancias personales que no eran fáciles, sin embargo, se llegase al producto final. Ramón, muchas gracias. Además, hubo una cosa perversa, que me dio un anticipo al inicio, y yo quise después, por razones quise devolver el anticipo.
Y varias veces, y nunca me quiso recoger el anticipo, con lo que me vi obligado a escribir el libro. Porque, claro, quedaba muy mal. Muchas gracias, Ramón, de verdad. De verdad. Al editor, de una forma muy especial, a Jordi y a Luis. Para mí es un privilegio enorme teneros hoy aquí, ¿no? Yo creo que puedo acabar después de lo escuchado, nos vamos y no lo estropeo yo ahora. Muchas gracias, de verdad, Luis. Muchas gracias, Jordi. Por vuestras palabras. Comenzaba por citar a Jordi, decía, bueno, voy a decir una cosa que no sé si le gustará a Antón. Este es un libro que me gustaría haber escrito a mí, y en ese momento me ha venido don Miguel de Unamuno, cuando en una ocasión, así un acto que imagino como este tipo, cuando el presentador paró de elogiar a don Miguel, parece que don Miguel le echó la mano y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para más. Y entonces, yo escuchando, por eso digo, oye, ¿por qué no lo dejamos aquí? No lo vaya, turno, ¿no? Sí, no lo vaya esto. Y a todos ustedes, es un honor tenerles hoy aquí para escucharles a ellos y en parte también a mí. Muy rápidamente ahora, para ir un poco al coloquio y al debate, en todo caso, en la mesa. El otro día me decían en Palma de Mallorca, dice, para mí es desconcertante que hables del final del desconcierto, ¿no? Dice, bueno, puede ser. En los títulos tienen muchas veces una gran importancia, de nuevo, los editores, ¿no? Pero bueno, detrás de la idea del final del desconcierto, pues probablemente hay una arrogancia intelectual que yo muchas veces he criticado en otros, ¿no? Que es el de creer que he llegado a comprender las causas del desconcierto, no las soluciones, pero que las causas sí. Y esas causas pues tienen un poco, detrás de ellas está una pregunta que está al inicio del libro, en las primeras páginas, que era una pregunta que lo formulo creo que de esta forma, dice, bueno, ¿cuál es el pegamento que hace que una sociedad liberal permanezca unida, evite los conflictos duros y, en todo caso, la prevenga del caos político? Porque imagino que en las sociedades de tipo liberal, de individuos, vamos, cada uno un poco a su aire, pues tiene que haber algún pegamento, porque no hay ni un César, ¿no?, que imponga, ni un Dios tampoco. Por lo tanto, ¿cuál es ese pegamento, no? Y mi conclusión era, el pegamento es esa noción, que es más de sociólogo que de economista, de contrato social. Y yo creo que ese contrato social se elaboró por parte de las sociedades occidentales a la salida de la Gran Depresión y en particular de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo dos pilares básicos, fundamentales. Por un lado, las izquierdas de aquella época dejaban de ver al capitalismo, a la economía de mercado, a los mercados como el enemigo a derribar, para de alguna manera consentir que el mercado fuese la vía de creación de riqueza. Pero a la vez ese contrato tenía otro pilar, que era la aceptación por parte de los liberales clásicos o de los conservadores clásicos que había que poner en esta nueva sociedad, en ese contrato, había que poner unos nuevos instrumentos que fundamentalmente eran la idea de igualdad de oportunidades y unas políticas detrás que diesen veracidad a esa idea de igualdad de oportunidades, que es la educación pública y gratuita, y en segundo lugar, toda una serie de programas sociales que en realidad eran seguros públicos, pero seguros, que venían a proteger a los ciudadanos de aquellas contingencias que en la vida o en el desarrollo de la economía podían llevar a una pérdida de sus ingresos y, por lo tanto, a la pobreza, ¿no? Y esos eran, pues, el seguro de desempleo, fue el seguro de desempleo, fue la sanidad pública, fue el seguro de pensiones, ¿no? Yo creo que ese contrato social, con esas dos patas, funcionó de maravilla en los 30 gloriosos, a mi juicio, porque existía ese pegamento, existía ese proyecto común, y esa promesa, más bien, de decir a la sociedad
que nadie se quedaría atrás, o al menos que nadie se quedaría muy atrás y que todos podrían participar de esa riqueza que creaba la economía de mercado. Yo creo que España construyó un contrato social de ese tipo a final de los años 70. Probablemente lo veo más explícito en los llamados pactos de la Moncloa, cuando veo cómo se van acordando una cosa y otra, y después la Constitución, pero los pactos, ¿no? Yo creo que eso funcionó de maravilla y todos los indicadores, a mi juicio, de sociales, económicos, políticos, demográficos, todo lo que queramos coger, funcionó razonablemente bien durante esas 3 décadas y en España en los años 80. Pero algo se comenzó a secar o a disolver en ese pegamento a partir de los años 90. Por eso las semillas yo creo que están allí. Y si me permitís, yo no tendría ningún inconveniente sustituir la idea, la noción de liberal socialdemócrata por liberal progresista, Luis, por si tienes alguna plaza libre por ahí, ¿no? Pero mi sorpresa quizá, al ir escribiendo y dándole vueltas, es que aquellos que probablemente participaron de una manera decisiva en la construcción de ese pegamento, en la valoración de ese pegamento, que fueron los socialdemócratas, sin olvidar a los cristianos demócratas, pero son los socialdemócratas los que en los años 90 yo identifico como los actores más decisivos en la disolución del contrato. Y eso me sorprende y no me gusta. Yo creo que de alguna forma hubo en esos años, en las terceras vías y también más, pero lo focalizo ahora un poco, que apareció una especie de utopía, una utopía, que en realidad era una falacia, que fue la idea de que se podía gestionar la economía globalizada, sin política, es decir, sin el consentimiento de los ciudadanos. Porque de alguna manera, como se pensaba que ese cosmopolitismo tecnocrático acabaría rebosando, haciendo verter los beneficios sobre todo el conjunto de la sociedad, tampoco era muy necesaria ir a buscar ese consentimiento. Y creo que se hicieron reformas y políticas en aquel momento y posteriormente que causaron mucho dolor, a mi juicio necesario, y sobre el cual creo que hay que exigir responsabilidades tanto a los policymakers como a los economistas reformistas. Aquí, si me permiten un paréntesis, en los últimos años he tenido que pasar varias veces por quirófano, ¿no? Y la primera vez que pasé, recuerdo que antes de entrar en el quirófano, la anestesista me reunió y me dijo, bueno, al salir del quirófano vas a llevar una bomba que está regulada para que no tengas ningún dolor. Pero en todo caso, me dice, si tienes algún dolor, aquí está el manejo manual de la bomba para que tú lo actives y eliminar el dolor. Claro, yo vengo de una familia y de una cultura donde el dolor no se despreciaba, sino que se consideraba que era un elemento de forja de la personalidad, ¿no? Y le dije, bueno, pero solo cuando sea muy grande el dolor, ¿no? Y me dijo, no, cualquier dolor, pequeñito aunque sea. Y le pregunté, ¿pero por qué motivo no quieres para nada el dolor? Y entonces me dio una explicación, que ahí viene la moraleja, una explicación que me dice, mira, el dolor estresa al organismo y en un organismo que se le ha sometido a cirugía, a reforma, ese estresamiento hace que la cirugía no tenga buenos resultados. Claro, de allí, después de salir del quirófano y tal, dije, lo que pueden aprender los economistas de los cirujanos, que es aprender a hacer cirugía, reformas, pero sin dolor, ¿no? Y aquel que lo produzca, pues llevarlo al juzgado como llevas a un médico. Cierro el paréntesis, no se lo tomen al pie de la letra, ¿no? Pero esa era mi pregunta y yo creo que hubo una utopía a la que hice referencia que en gran parte fue sostenida por la socialdemocracia o por la liberal socialdemocracia, que vino a decir que era posible gestionar, o casi que era ya inevitable gestionar la economía sin buscar el consentimiento de los ciudadanos. Curiosamente, yo creo que esa visión
es la que nos ha traído, junto con otras muchas cosas, lo que decías antes, el endeudamiento, pero esa visión nos ha traído un poco del cosmopolitismo al populismo. Y curiosamente el populismo y su expresión específicamente catalana, que es el independentismo de la ANC, curiosamente cae en la utopía inversa. Es decir, ahora cree que se puede gestionar la política sin economía, es decir, sin buscar el consentimiento de los actores económicos en general. Es curioso y a eso quería un poco pues, hacer referencia. Mi idea es que España, exagerando, porque ese es un título de un capítulo, un poco de exageración, la pedagogía, como sabéis, exige un poco de exageración, o al menos le va bien, no sé si le exige. Yo creo que España es un país sin contrato social territorial. Exagerando mucho. Soy gradualista, nunca me gustó la revolución, ni cuando era en la universidad participaba en ella, ¿no? Nunca me gustó mucho, ¿no? Está bien, la idea es que necesitamos en nuestras sociedades liberales con economía de mercado, necesitamos reconstruir ese pegamento, ¿no? Rehabilitarlo de alguna manera. Pero mi idea es que hay que ir con cuidado porque hay varios tipos de contrato social. Es decir, creo que ninguna sociedad no puede funcionar sin algún tipo de contrato social, pero el franquismo también lo tenía. El nazismo también lo ofreció, el fascismo lo ofreció, ¿no? Por lo tanto, cuando hablo de que es necesario un contrato social, quiero prevenir, y Luis lo ha dicho muy bien, con esos 4 celdillas que me salen de 2 ejes, ¿no? El eje que se mueve a través de la equidad o del individualismo y el eje apertura-cierre, te salen 4 celdillas y yo creo que hoy, como los ciudadanos necesitan ese contrato social, el riesgo es que se vayan a comprar contratos sociales que, ofreciendo una cierta seguridad en el momento presente, sin embargo, pueden tener efectos dañinos muy importantes. Por último, voy a ir un poquito a las cosas que más me pedíais rápidamente también, ¿no? Yo creo que nuestro principal problema, el de las sociedades occidentales y el de España, es un problema distributivo. Pero ha sido fino Luis, porque es verdad que desde el inicio hacia el capítulo final hay algo que va apareciendo cada vez de una manera nueva. Sí que he intentado a la última hora meterlo también al principio, pero él lo ha notado algo que chirría un poco. ¿Qué es? Que cada vez soy más consciente que creo que nuestro malestar, el malestar de nuestras sociedades, no viene solo de la desigualdad actual, de la desigualdad de la renta o de la riqueza o hasta de oportunidades, sino que viene también de lo que podríamos con pedantería llamar el valor actual descontado de la ansiedad y del miedo de nuestras sociedades al futuro. Y que cuando traes a valor presente, es decir, a las actitudes presentes, ese temor, entonces puedes explicar mejor las diversas variedades de populismo que estamos viendo. Estoy de acuerdo ahí, porque no es solo la desigualdad. Seguro, bueno, con absoluto, porque a ti te lo he escuchado al menos una vez cuando estuvimos presentando. Cuando uno mira Estados Unidos, se queda sorprendido con algunas cosas que allí ocurren y no las entiende. Pero cuando de pronto lees a Agnus Deaton en sus estadísticas de lo que le está pasando en Estados Unidos en términos de suicidios y de otras muchas cosas a los blancos no hispanos, les recomiendo que lo lean. Agnus Deaton es premio Nobel de Economía, una persona muy consistente, y hace una estadística entre 1999 y 2015, poquísimos años, y cómo se ha invertido el futuro para una gran parte de los blancos no hispanos de Estados Unidos. Viendo esos datos dices, ahora ya voy comprendiendo un poco más ese enfado, esa irritación, esa ira que está surgiendo en nuestras sociedades, ¿no? Mi idea es que ese contrato social nuevo, que si es verdad, le llamo liberal progresista, pero no tengo liberal socialdemócrata, pero no tengo ningún inconveniente en llamarle liberal progresista, creo que en nuestro caso tiene 5 pilares, los enuncio solo.
he dicho, creo que hay un problema de distribución, pero no se puede arreglar solo a través de políticas redistributivas, porque ese problema de redistribución en España tiene 3 componentes económicos muy fuertes. En primer lugar, tenemos que reducir el ciclo maníaco-depresivo de nuestra economía, un ciclo que tiene etapas de crecimiento muy fuerte y creación de empleo muy fuerte, a continuación fases de recesión, depresión, de destrucción de actividad económica y empleo. Eso perjudica especialmente a los más débiles, a los más pobres. Segundo, hay un problema de eficiencia muy importante. La pobreza en España no viene solo, a mi juicio, hay una tijera, no viene solo, a mi juicio, de la caída de los ingresos. Viene que hay precios y márgenes en nuestra economía que son muy exagerados, son muy elevados. Y esos márgenes significa que se está detrayendo renta disponible de los hogares más pobres especialmente. Y eso es un problema de eficiencia, de precios que están por encima de costes, de que hay poder de mercado. El tercero es lo que ya Jordi no entró, un poco la disquisición sobre equilibrar un poco el debate sobre el crecimiento y la productividad, no negar para nada lo que ya estamos diciendo, sino meter algunos otros elementos en ese debate que creo que no están. Y por último, finalmente, es verdad, los dos han sido finos, uno me dice que hay un exceso de queísmo y les aseguro que lo he intentado evitar, pero aún así no lo he conseguido, ¿no? Y que el cómo es importante, ¿no? Acerca de la objeción que me hacía Luis de austeridad versus ansiedad, totalmente lo he hecho. Lo que pasa es que yo cuando critico la austeridad, no critico la austeridad española, critico la europea. Critico aquella, no entro ya más ahí, pero critico, porque creo que la agenda de la estabilidad, en la medida en que uno ha transferido el Banco Central y ha transferido una gran parte de la política fiscal, es de aquel gobierno. Y ahí es mi crítica, no tanto en España, que lo acepto, ¿no? Y por último, pero yo creo que Luis va a salir en el debate, lo planteas muy bien, la cuestión de en qué medida, cuando hablo del Estado autonómico y del problema catalán, en qué medida hay el núcleo de la salida puede conciliarse y en las dos. Creo que se puede conciliar y creo que es necesario conciliarlo, porque si no tenemos un país muy alterado durante muchos años. Es decir, no estoy diciendo que haya independencia. Siempre he dicho muchas veces en auditorios, en los últimos años, he dicho, usted que está preocupado por la independencia de Cataluña, dice sí. Dice, pues mire, le firmo una letra de que no habrá independencia. Ahora, si usted me dice, estoy preocupado por la convivencia pacífica y eficiente de un país, dice, si está preocupado por eso, hemos de hacer frente y de buscar una respuesta a lo que llamo problema catalán, porque si no, ese problema nos alterará la vida no solo a los que vivimos en Cataluña, sino a todos los españoles. Pero yo creo que esto, de alguna manera, de una u otra manera, volverá a salir a ver. Muchas gracias a todos, y en particular pues, a ustedes que han tenido el detalle de venir hoy aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres, la verdad es que hemos disfrutado mucho de esta parte del diálogo. Abrimos ahora un periodo, no tenemos mucho tiempo, con lo cual voy a ir al grano. Disculpen si alguna de las preguntas que me han pasado no podemos canalizarla, pero quizás un primer tema, ¿no? Estamos mirando la cuestión desde el ámbito español y algunas personas se preguntan también, a través de Twitter ha llegado, si se puede hablar de un contrato social, nuevo contrato social español, o si esto no se debe construir con o incluso desde Europa. Sí, en parte sí, en buena parte sí, pero creo que tiene una dimensión que sigue teniendo es un problema no solo español, lo he visto como un problema de las sociedades liberales desarrolladas, ¿no? El nuestro en particular, es el libro creo que, al menos intento decir, tiene una dimensión, ¿no?, que es propiamente nacional, como en otros países. Fíjense el caso de Francia, ese intento de protagonismo de Macron, pero se le dice, usted primero, dígame qué va a hacer y si lo es capaz de hacer, el queísmo,
Y después le admitiré que además me venga a hablar del contrato social europeo. Tienen razón las personas que objetan eso, pero lo único que diría es que tiene una dimensión nacional aún muy importante. Sobre todo creo que es importante no escondernos detrás de que como Europa no lo tiene, ¿para qué vamos a intentarlo nosotros? Porque hay muchas de las cosas que forman parte de este contrato que incluso aunque no se cumplieran todos ni formalmente se suscribiera como tal, nos vienen bien y son avances muy positivos respecto a la situación actual, ¿no? Pero yo creo que es importante esto en fin, es un problema de filosofía moral también, ¿no? No esconderte detrás de que como nada funciona, pues yo no hago nada. No, tú tienes tu obligación, tienes que hacer lo tuyo, si además consigues que Europa también se una ahí, mejor, ¿no? Yo, si me permites una cosa, yo el contrato social a veces lo identifico como con aquel término economía social de mercado. ¿Qué le ha pasado a este término? Que se ha descolgado lo social y en cierto sentido ahora tenemos una economía no social de un mercado con gran poder de mercado. Y lo que creo es que hay que volver a reconstruir estas dos partes de la... Pero soy un gran defensor de la economía de mercado y en particular de la economía social de mercado. Hay, la verdad, bastantes preguntas sobre un poco el escenario, lo que habéis comentado varias veces, ¿no? Mucha preocupación sobre el shock tecnológico, también interés en conocer en ese contrato social qué importancia se le da al ámbito de la educación. En la misma línea, si estamos enfrentados a un shock tecnológico, si el 40 al 80%, según algunos estudios quizás un poquito apocalípticos, ¿no? Pero digamos que firmados por personalidades de centros de estudios de alto nivel, como el MIT, por ejemplo, hablan hasta de un 80% de destrucción de profesiones, ¿no? Eso supone un shock muy relevante, ¿no? En una economía globalizada, en la que las reglas del juego no son iguales para todos, ¿cómo Europa, volvemos a Europa, va a defender un formato de relaciones laborales que permita hacer sostenible este nuevo contrato social? Y en esa línea termina Manuel planteando incluso una revisión, repensar el capitalismo en línea con Mariana Mazzucato, ¿no? Que conocéis perfectamente, ¿no? O sea, ¿cómo veis esto? Por supuesto, surge el asunto de la renta básica universal en ese contexto, ¿no? Que nadie termina de ver dónde están los límites del concepto, ¿no? Para comprender bien en qué medida sería sostenible o no un sistema como este como alternativa. Resumiendo todas las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Yo cojo la referencia a educación primera y después a la tecnología en todo caso y vosotros veis. A ver, la educación es sencilla. Yo creo que yo soy particularmente el resultado de una madre y un bachillerato. Y por lo tanto le tengo que dar mucha importancia a la educación como un factor no solo de progreso individual, sino de dignidad de las personas, ¿no? Es esencial. El matiz que hago es que en el caso actual de España, creo que la educación no es exactamente la estrategia de crecimiento que necesitamos para sacar a esos 2 millones de personas que están en este momento en el paro de larga duración de la cuneta, ¿no? Pero volviendo al otro, es decir, la educación es un elemento básico de una sociedad decente, ¿no? Y de una economía dinámica. Con respecto al paro de larga duración, yo he ido intentando buscar algunos elementos que no estuviesen en el debate público, no negar los que entrar en ellos. Porque España es el país que tiene y que ha tenido en las 3 últimas décadas 3 veces un nivel de desempleo muy elevado y después queda un nivel de paro estructural o de larga duración tan elevado. Admito la validez de la mayor parte de los argumentos que se manejan, pero yo introduzco uno adicional. Yo encuentro una cosa, que tiene que haber alguna relación entre el hecho de que España ha sido en los 80, 90 y ahora el país donde más ha durado la recesión económica. Y tiene que haber algún tipo de relación, vínculo, entre la duración de una recesión y el paro de larga duración que me va a quedar después. Porque si yo soy una persona que salgo hoy de la facultad
o de la escuela. Y me encuentro con la desgracia de que hoy comienza una recesión y esa recesión va a durar 5 años. Yo, dentro de 5 años, cuando la economía haya comenzado un poco a tirar de nuevo, voy a tener mucha dificultad para construir una trayectoria profesional estable. O si he tenido la desgracia de perder el empleo en primer año y he estado 5 años de manera o desempleado o en empleos de salida y entrada, a mí me va a ser difícil de nuevo volver a reconstruir una trayectoria profesional. Y aquí de nuevo vuelvo a la austeridad europea. Hay una obligación de los gobiernos, de gestionar macroeconómicamente mejor nuestras economías, especialmente en la fase de recesión. Y por último, tecnología. Yo quizá con un sesgo tecnológico por ser de origen de ingeniero, yo no sé por qué motivo vemos la tecnología como una especie de maldición no de Matusalén. Porque cuando miro hacia atrás e hice mi tesis doctoral sobre el siglo XIX, sobre pensamiento y política liberal en el siglo XIX, en un momento de cambio tecnológico muy fuerte, es verdad que hay fase de transición muy peligrosa con el cambio tecnológico, pero si lo veo en perspectiva dinámica, siempre ha sido en la línea del progreso social. Por lo tanto, la cuestión es cómo vamos a gestionar. Si desaparecen el 80% de los actuales empleos, estoy seguro que van a aparecer un 80% de nuevos empleos que hoy no somos aún capaces de ver. Por lo tanto, pero ahí descuenten el hecho de que sí creo que tengo un sesgo demasiado optimista en cuanto a las capacidades de la tecnología para sostener el progreso social. Contesto las reflexiones que me han surgido a raíz de tus comentarios al revés. Es verdad lo que has dicho, al final, esa es la versión tradicional que contamos todos los economistas y por lo que estamos en contra del ludismo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay elementos suficientes en la actual revolución tecnológica como para pensar que esta vez sí que es diferente. Es decir, hasta ahora, por simplificar, todas las revoluciones tecnológicas han sustituido fuerza de trabajo. Ahora es la primera que está sustituyendo talento. Y por tanto ya no solo colabora o sustituye, como digo, fuerza, sino talento. Y esto no sabemos qué repercusión va a tener. ¿Me pongo catástrofe? No. Lo que digo es que esta vez no es exactamente igual que cuando se inventó la lanzadera con los telares, ¿no? 2. Voy en orden inverso, bueno, ya no sé en qué orden voy. Lo que has dicho de la duración del paro, de la crisis y el desempleo de larga duración, ya, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿hay desempleo de larga duración porque la crisis dura mucho o la crisis dura mucho porque hay desempleo de larga duración? Es decir, porque no somos capaces de encontrar empleo y habilidades suficientes como para ser empleados a los desempleados que tenemos, no en abstracto, sino a los que tenemos, ¿no? Y lo vinculo con lo tercero. Una de las cosas que me llamó la atención, especialmente viniendo de un catedrático, es algo así, lo he estado buscando pero no he encontrado la frase exacta, pero algo así como no mitifiquemos la educación, en el sentido de que no se trata de que hagamos más licenciados universitarios. Estamos hablando de otra cosa. Oiga, no tengo nada contra los licenciados universitarios, todo el mundo queremos que nuestros hijos lo sean, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí vamos a un problema que no es nuevo, no es nuevo. Y la pregunta es, y voy al cómo, ¿cómo soportamos como país, por irme a los últimos 7 meses, que sigamos suspendiendo en PISA, que la OCDE siga diciendo que nuestra formación profesional es un desastre y que el último informe de la semana pasada del Fondo Monetario diga que es una vergüenza, prácticamente lo dice con estas palabras, que un país con el paro de larga duración y baja formación profesional como el que tenemos tenga las políticas activas de empleo tan malas como las que estamos teniendo en España? Y no es un problema de este gobierno solo, no vengo a hacer ese tipo de lectura. Y que no pase nada. O sea, nos dicen que frente al principal problema que tenemos, que es el paro de larga duración, lo que en otros países se utiliza para combatirlo, que son desde el plan de garantía juvenil, que es un auténtico fracaso en España,
que son las políticas activas de empleo, en España no funcionan, oye, y no pasa nada. El por qué no pasa nada es lo que a mí me llama la atención. No digo ya que pase, que el ministro dimita o no, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pero creo que esa aceptación pasiva de que esto no tiene arreglo es lo que conduce a que ocurra lo que tú estás contando, que creo que es las crisis duran mucho porque no somos capaces de sacar a la gente del paro en las condiciones y con la rapidez que otros países lo hacen. Sí, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Realmente las políticas educativas y de empleo han sido los dos grandes lagunas de nuestra democracia, ¿no? Y realmente, igual que tenemos un sistema sanitario pues, a la cabeza mundial y unas infraestructuras de primera línea, y esto tengo que decirlo porque están mis hijos en la audiencia y si no se van a ir pensando que España tiene muchos problemas, es cierto que no hay forma de convencer a la gente de que las políticas activas de empleo son importantes. A lo mejor estamos negociando un acuerdo PSOE Ciudadanos o luego con Ciudadanos PP y a lo mejor son horas y horas y horas que pasamos las políticas activas de empleo. Pero no se crean que la prensa les va a dedicar 2 líneas. No es una cosa que realmente a nadie le llame la atención, ¿no? Y es un problema grave de cara al problema grave que nos plantean en la pregunta, ¿no? Que es, oye, ¿qué pasa con el cambio tecnológico y cómo nos enfrentamos a él? Yo creo que a medio plazo, efectivamente, como han dicho Jordi y Antón, hay que ser optimista, porque realmente no puede ser que hacer nuestra vida más productiva y que tengamos más posibilidad de disfrutar del ocio, que eso sea malo. Si las cosas se hacen solas, pues, oye, no tendremos que hacerlas, ¿no? Pues qué bien. Claro, el problema es que eso cómo se lo cuentas a un conductor de camión, a un taxista, etcétera, si realmente resulta que, como parece que va a pasar, pues todos los empleos conduciendo van a desaparecer a lo mejor en 20 años con el cambio tecnológico, ¿no? Claro, bueno, vas a disfrutar de tu ocio. Bueno, sí, si alguien me paga, pero si no, ¿qué voy a hacer, no? Y ahí viene el tema de la renta básica. Antón es escéptico en la renta básica por la misma razón que somos muchos economistas. Oye, si realmente a todo el mundo le pagas, pues vas a tener problemas de una imposición muy alta que vas a tener que tener para al final no redistribuir tanto, ¿no? Que es un poco el argumento que haces, con el que estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero sí tenemos que encontrar una forma de darle un seguro social a toda esta gente que se va a sentir desplazada. Si no es una renta básica, yo tengo la impresión de que la gente lo que quiere es tener un empleo, una ocupación. A lo mejor lo que hay que hacer es pensar en qué empleos, o sea, pues no sé, un servicio civil medioambiental, ¿no? Que se puedan crear empleos en que la gente pues trabaje en hacer de España un país más verde y más sostenible, no lo sé. Pero que a lo mejor tenemos que pensar en esa dirección. Creo que nadie tenemos la receta clara, pero es evidente que hace falta que en este contrato social vaya algo que permita que este cambio tecnológico a la gente que la vaya a desplazar a corto plazo no le vaya a descolocar, ¿no? Yo creo que esa es una tarea pendiente. Les puedo revelar que en las discusiones del Partido Liberal Europeo hemos tenido un debate sobre la renta básica universal, que fíjense, el Partido Liberal Europeo, en el que hemos tenido personas a favor, aquí discutiendo, digamos, en una sesión. Y claro, pues los liberales alemanes, se pueden imaginar, los liberales suecos, los liberales daneses y tal, horrorizados, otros menos horrorizados, los finlandeses están probándolo y les parece posible. Bueno, pues todo el mundo está tratando de pensar un poco hacia adelante en cómo creamos un seguro que sirva. Y yo creo que va a tener que ser a nivel europeo y va a tener que ser a nivel global, pero vamos a tener que pensar en un seguro que sirva a todas las personas que, por lo menos a corto plazo, si no a medio, se sienten amenazadas. Sí, estoy de acuerdo. Y quizás una última pregunta para sintetizar 5 que se han formulado y que tiene que ver con algo que habéis mencionado todos, que es la narrativa del cambio y la narrativa de ese nuevo contrato social, ¿no? Pues, por ejemplo, Francisco Rey nos habla de que hay en estos momentos un escenario de posverdad con el que quizás que es capaz de explicar tantas cuestiones que habéis mencionado, como esa desafección de la política, los problemas, por ejemplo, de percepción de la desigualdad que mencionabais y tal, tantos aspectos que tienen que ver con cuestiones de comunicación y pedagogía. Entonces, la verdad es que hay varias personas que nos plantean que si no es mejorable la comunicación en España, también se deriva
digamos, al problema territorial y a cómo se está comunicando y gestionando todos estos temas. Pero Alicia nos plantea por qué existe esa falta de pedagogía política en España, ¿no? Elena Rubia nos plantea cómo dar el primer paso para mejorar esa pedagogía y esa comunicación, ¿no? Y Ignacio Buqueras nos plantea, ¿no? cuál es el papel de la sociedad civil en todo este proceso, en todo este debate que surge y en esa mejora de la comunicación, ¿no? que nos saque de este entorno que, según algunas de las personas que han incluso escrito por detrás, nos lleva a ese espacio no deseado de triunfo de los populismos, ¿no? en un entorno de desinformación, ¿no? ¿Cómo lo veis? Si quieres, bueno, sí. Bueno, que es como, he tenido que estar muy en el tema de comunicación últimamente. Una cosa primera, con el tema del territorial, ha habido una cosa curiosa, que realmente la sociedad civil ha notado que el gobierno no hacía nada y se ha puesto a hacer cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, un grupo, que seguro que hay alguien aquí, que se llama Voices from Spain, que son un grupo de personas de la sociedad civil que están traduciendo artículos sobre el tema al inglés para que haya cosas en otros idiomas que se puedan leer, ¿no? Yo creo que hay un tema muy importante que todavía no entendemos nada bien, que es, evidentemente, el tema de redes sociales. Obviamente, el gobierno no lo entiende para nada y los demás lo entendemos más o menos, quiero decir, incluso las personas de las propias redes sociales. El problema es el siguiente. La red social maximiza, el ingeniero, como todos, tenemos incentivos, y el ingeniero maximiza impacto. O sea, el ingeniero de Facebook o de Twitter, si consigue que sus historias las lea más gente y las comparta más gente, pues él va a ganar más. Y todo Twitter, todo Facebook, todo Google, y buscan que la gente lea la historia, la siga, la comparta, etc. Claro, se sigue una cosa evidente. ¿Qué historia tiene más impacto? ¿Garicano habló en la Fundación del Pino o Garicano salió desnudo por la calle castellana? Pues la segunda, evidentemente. Aunque no sea verdad, pero eso lo va a compartir todo el mundo. Aunque luego ponga debajo, bueno, esto era una broma, ¿no? O aunque fuera mentira, da igual, si es que no hace falta que lo diga. Entonces, realmente las historias que tienen eco son historias que en muchos casos son falsas. Y estas redes dicen, no, nosotros, no es nuestro problema, la gente comparte, nosotros somos una plataforma y la gente comparte lo que quiere. Oiga, no, sus ingenieros dan más relevancia en las búsquedas a las cosas que son más raras y más sensacionalistas y, en muchos casos, por definición de sensacionalista, falsas, ¿no? Yo aquí diría que aquí yo me desplazo un poquito del liberalismo y creo, bueno, no es liberalismo porque estamos hablando de mercados extremadamente monopolizados. Hay 4 o 5 jugadores, que son Google, Facebook, Twitter, que controlan todo el mercado, ¿no? Creo que tenemos que empezar a exigir responsabilidades a estas redes y que no vamos a poder comunicar si cada uno solo sigue a los que son como él y esas personas todas cuentan las cosas que uno quiere oír y esas cosas que uno quiere oír son las falsedades que se están regurgitando en todo el ambiente. Esto, ¿cómo se puede hacer? Todo el mundo dice, es muy difícil, ¿cómo vas a exigir a las redes que...? Bueno, yo creo que el algoritmo debería tener un peso, no solo a cuánto impacto tiene, sino que el algoritmo tendría que tener un peso a cómo de verdad es o cómo de falso. Y que no me diga Facebook que ellos no saben que una cosa es falsa, o Twitter. ¿Por quién lo comparte? ¿Cómo se comparte? ¿De dónde se originó? ¿Qué bots están multiplicándolo? A lo mejor no todas las falsedades las van a encontrar, pero las falsedades que tienen 10 millones de seguidores, sí. Entonces, yo creo, simplemente por decir una cosa muy concreta, desde la política pública, creo que una forma de mejorar esta comunicación es que desde Europa tenemos que exigir, esto es un cambio radical, ahora mismo no lo está haciendo nadie, tenemos que exigir que estos algoritmos no sigan funcionando para maximizar el beneficio del monopolista de turno, que es Google, etc. Yo creo que ese sería mi pequeño comentario. Si no, la comunicación va a ser una catástrofe, incluso aunque no la haga este gobierno catastrófico, en este tema y en otros. Yo creo que estamos también aquí magnificando algo que no hemos descubierto nosotros, ¿no? Es verdad que la globalización entraña que lo que se hace tiene mayor impacto, pero mucha gente creemos que un ejemplo de posverdad es el informe Warren sobre el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Este verano, en casa de mi suegro en Coruña, me encontré que no tenía nada a mano para leer y cogí un libro que tenía en la estantería, muy interesante, por cierto, los editores deberían de reeditarlo, sobre el proceso de Nuremberg. Es pasmoso ver la visión después de la derrota que tenían los nazis de lo que había ocurrido. Es que
cualquier parecido con cualquier cosa de la que pensáramos nosotros, pues en fin, pura coincidencia. Es decir, estamos hablando de que ni el ser humano funciona solo en términos de cálculo económico ni de coste-beneficio, ni las relaciones humanas funcionan solo así. Alguno dirá, desgraciadamente, puede ser, pero en todo caso es como funciona, ¿no? Y eso, esa otra parte que tiene que ver con los sentimientos, con la emoción, no hemos sabido gestionarla. Creo que no hemos sabido gestionarla. No sé si afortunadamente o no, eso cada uno también que valore, pero por decir una butad final, en el momento en el que en las relaciones matrimoniales se introduce el amor y no solo el interés o el poder, la cosa entra en otra dimensión. Mejor, peor, medio pensionista, cada uno que lo piense, pero entra en otra dimensión. Bueno, aquí resulta que el amor, en el sentido de los sentimientos, ha estado presente en la vida mucho más de lo que hemos querido reconocer. Seguro que la historia del comienzo de la Primera Guerra Mundial contada por un serbio es diferente a como la podría contar un francés o un diferente. Yo, sí, para muy rápido. No, lo de las plataformas... hace unos días leía un artículo, Luis, yo creo que era en The Economist, que mostraba su preocupación por los beneficios extraordinarios de las grandes plataformas digitales, ¿no? Y hubo un momento donde de pronto daba una explicación. Dice, ¿por qué son los beneficios tan elevados, aunque los alcancen a través de innovación, ¿no? Pero ¿por qué son tan elevados? Y de pronto dice, porque tienen una subvención implícita. Dice, debo haber leído mal en inglés esto, ¿no? Vuelvo de nuevo, una subvención implícita. Y The Economist dice lo siguiente, que estas plataformas están teniendo en parte beneficios extraordinarios porque no tienen que hacer frente a los costes de las responsabilidades que otras empresas en otros mercados sí tienen que hacer. Un problema de comunicación, es decir, y me sorprendió el argumento, y presidente, le estoy dando vueltas a ver si va por ahí, porque es posible que haya una subvención implícita muy fuerte, ¿no? Mi mujer es médico, tiene una cantidad de seguros para protegerse, pero yo veo que estas compañías dicen lo que les da la gana, pero no puedes exigir responsabilidad, y probablemente. Y rápidamente, la comunicación yo mi idea es que una buena sociedad, ¿no? Una society, es una sociedad que no puede estar basada únicamente en el principio de legalidad. Eso lo doy por hecho. El principio de legalidad es la base de la civilización moderna. No lo discuto, pero el principio solo de legalidad, usted tiene que ajustarse a la ley, no es suficiente para articular una sociedad innovadora, una sociedad justa, si se quiere hablar así. Yo creo que no. Pero sí necesario. No, eso ya es que es tan necesario que si no me acepta el otro eso, ya dejo de hablar, ¿no? Eso es fundamental. Pero no es necesario, Luis, pero no suficiente, aquello que estudiamos en el bachillerato, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Y cuál es la otra condición? Es que yo creo que no puede haber una democracia liberal que no esté basada en el consentimiento voluntario de los ciudadanos respecto de aquello que deciden sus gobiernos. Es decir, a mí solo con el principio de legalidad no me vas a convencer. Entonces, ¿cómo consigues ese consentimiento? Ahí viene la comunicación, en todo caso, no sé si iba por ahí la persona que preguntaba, ¿no? ¿Cómo consigue ese consentimiento? No creo que solo sea a través de elegir muy bien a partir de ahora los políticos para ver si tienen, comprobar en alguna reunión con algún especialista si son buenos pedagogos. No, yo creo que hay básicamente una cosa, es decir, una sociedad plural que tiene instituciones muy diversas, en las cuales hay un debate profundo, serio, riguroso y con preferencias políticas muy diferentes, pero que hay ese debate, esa sociedad es capaz de generar políticos y políticas
que tengan esa capacidad de conseguir el consentimiento. Pero el consentimiento no lo veo a secas como la gran capacidad de un líder político, ¿no?, de convencernos. A mí me encantan las sociedades anglosajonas, esa cantidad de instituciones a las que entras en sus páginas y ves el trabajo que hacen de debate público, de calidad de ese debate, y dices, bueno, si hay una buena calidad del debate público, al final habrá una buena calidad de las políticas, ¿no? Pero vamos, por mi parte he acabado. Bien, Antón, pues la verdad es que antes mencionabas que te habías sentido examinado. Yo creo que los profesores, ¿no? Luis, Jordi, claro. Sobresaliente cum laude, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a negociarlo. Vale, perfecto. Bueno, amigos, yo creo que hemos disfrutado de un excelente diálogo. Como nos tienen acostumbrados nuestros amigos, solo nos queda agradeceros el que hayáis venido a compartir con nosotros estas ideas. Enhorabuena por esta obra, Antón. Muchas gracias. Esperamos veros muy pronto de nuevo en la Fundación. Como suele ocurrir, ya os aviso, ¿no? Y volveremos a liaros. Por tanto, mil gracias de verdad y gracias a todos ustedes por haber venido a compartir con nosotros este encuentro. Gracias, Ramón, ¿no? Porque siempre encontramos estas maravillosas razones para volver a vernos, ¿no? Y como solemos decir al final, momento breve de publicidad, les emplazamos a todos a la conferencia que ofrecerá el profesor Fernández Villaverde el próximo jueves, en el que nos hablará de España y Europa en este momento clave. Ha surgido el tema aquí en la Fundación. Mil gracias a todos y, de verdad, gracias por este privilegio. Muchas gracias. A ustedes.